Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Buenas tardes a todos. Gracias por escuchar este mensaje. Dios los bendiga. Quisiera hacer una pequeña oración antes de iniciar. Bendito Padre Celestial, por favor guíame en este mensaje que viene de tu palabra y que cada cual que escuche este mensaje la atesore en su corazón, la guarde en su memoria y la ponga en práctica, tal cual nos enseñas. Te pido que lleves todas nuestras cargas, miedos, angustias, problemas. Danos la paz que solo tú nos das. Oro esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. En la palabra, en Juan 3, 16, 17, Jesucristo nos dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. ¿Se puede imaginar que Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo, el que todo lo sabe, el que está en todas partes, el que está con nosotros todo el tiempo, el que nos ama infinitamente, se hizo carne, es decir, se hizo hombre como nosotros, para poder dar la salvación a todo aquel que crea en que Jesucristo es el Señor, al que logre la santidad y al que reciba el Espíritu Santo. El creer en Jesucristo, que es el Señor y Salvador, lo hacemos por fe. El recibir la santidad lo hacemos al arrepentirnos de todo lo malo que hicimos en nuestras vidas y buscamos el perdón de Dios. El recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones lo logramos cuando existe esa santidad inicial en nuestras vidas, cuando nos convertimos. Mientras más nos consagramos y santos somos, más el Espíritu Santo gobernará en nuestras vidas. Escuchemos la palabra de Dios. Para esto hice una recopilación de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, usando la Biblia en traducción en lenguaje actual. Escuchemos. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús, entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. También llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías, que Dios lo eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo
Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: "Este es el Rey de los judíos". Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba y le decía: "No, que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también". Pero el otro hombre lo reprendió: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerca de la cruz estaba María, la madre de Jesús. María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: está llamando al profeta Elías. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que la Biblia dice, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron en una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2 pedazos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Tratemos de analizar las 7 últimas palabras de Jesús. Las primeras palabras fueron: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23, 34. Aquí Jesús, con estas palabras, no pide el perdón para sí mismo, pues no le hacía falta, sino para los que lo habían crucificado. Jesús murió amando hasta el final y perdonando e intercediendo por el perdón de los que hicieron daño. En la cruz, Jesús nos da una gran lección. Nos muestra que la verdadera prueba del cristianismo no es amar a los amigos, sino a los enemigos, a los que nos desean y hacen el mal y no nos quieren. Perdonar ayuda a quitar el odio. Perdonar vence al odio. Aquí se ve el amor ágape, el amor de Dios hacia el mundo. Ese amor es el que debemos tener los cristianos. Las segundas palabras de Jesús fueron: te aseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso, que está en Lucas capítulo 23, 43, versículo 43. Jesús oye el clamor del que por fe lo acepta como Dios y está arrepentido del mal que ha hecho. Y le da la salvación al instante y le promete que estará con él en el cielo. La palabra paraíso en griego significa un jardín hermoso y placentero. Pero para los judíos de la época de Jesús, la palabra paraíso se refiere a un lugar de felicidad. Ese lugar se llama cielo. Entonces el ladrón se fue al cielo junto a Jesucristo. Acá vemos el amor compasivo de Jesucristo, el amor compasivo de Dios. Las terceras palabras de Jesús fueron: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Esto está en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Aquí Jesús nos demuestra el amor que tenía por su madre, quien no la había abandonado a pesar de todo. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Esta es una demostración del amor de su madre humana y es la demostración del amor de Jesús como humano a su madre. El amor de madre no tiene comparación. También es la demostración del amor que tenía Jesús por Juan, quien era el discípulo amado de Jesús. Esta es la demostración del amor del discípulo para con Jesús, quien no temió ser arrestado. Aquí vemos el amor filial de Jesús. Las cuartas palabras de Jesús son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani, que están en Mateo capítulo 27, versículos 46, y en Marcos 15, versículo 32. Aquí Jesús humano se sintió abandonado y sintió el dolor del pecado, sintió el pecado mío, el pecado de usted, el pecado de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de todos. Sintió el pecado del mundo porque Jesucristo es 100% humano, como 100% Dios. Jesús sentía toda la carga del pecado del mundo, toda, para luego llevarse a la tumba todos nuestros pecados, todo el pecado de la humanidad, dándonos así la oportunidad de ser santos como Dios es santo. Las quintas palabras de Jesús fueron: tengo sed, que está en Juan capítulo 19, versículo 28. Aquí Jesús muestra que tiene sed. Él necesita el agua natural como humano, pero también necesita de esa agua que cuando se la toma nunca más se tiene sed. Necesita el agua de Dios y el agua del hombre, porque Dios da esa agua eterna, porque Jesús es 100% humano y 100% Dios. Seguramente en este momento Jesús recuerda las palabras que se encuentran en Salmos capítulo 63, versículo 1, donde dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. También seguramente recordará el Salmo 69, versículo 21, donde dice: cuando tuve hambre, me dieron a comer veneno. Cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Las sextas palabras de Jesús fueron: todo está cumplido, que está en
Juan, capítulo 19, versículo 30. Acá se muestra que Jesús ha cumplido su propósito en la tierra. La muerte de Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Es la muerte al pecado del Jesús humano que se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Al igual que Jesús, también vemos que tiene un propósito. Nosotros también tenemos nuestro propósito en la tierra. Usted está cumpliendo su propósito en la tierra. Todos también debemos llevar nuestra cruz y morir por otros como lo hizo Jesús. Las séptimas palabras de Jesús fueron: Padre, mi vida está en tus manos. Está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Aquí Jesús entrega su último suspiro a Dios en la tierra, para luego entrar al cielo. Es aquí que dejó de vivir humanamente, pero la vida de Jesús está en las manos de Dios. Jesús, hombre, es salvo porque fue santo. Hay algunos que tendrán vida eterna con Jesucristo, como hay otros que tendrán muerte eterna si no se arrepienten de su pecado, de sus pecados, y no piden perdón por todo lo malo que han hecho, y no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Después, al tercer día, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y pasado 40 días, vendría el Pentecostés del Espíritu Santo. Ahora les pregunto a ustedes que escuchan este mensaje: ¿usted sabe perdonar a quien le daña? ¿Perdonar tal como lo hizo Jesús? Si usted se muriese ahora, ¿a dónde se iría? ¿Al cielo con Jesucristo? Usted está cuidando por sus padres, por su madre, por su padre, por sus abuelos en estos tiempos difíciles. ¿Estás llevando tu cruz? ¿Está llevando su cruz? ¿Usted está dispuesto a sacrificarse por otros? ¿Está dispuesto a sacrificarte por otros sin pensar ser retribuido? ¿Estás buscando a Dios? ¿Tienes sed de Dios? ¿Tú estás cumpliendo tu propósito en la tierra? ¿Estás haciendo tu vocación? ¿Usted se entregó totalmente a Dios? ¿Te entregaste a Dios como lo hizo Jesús? Si tienes una o varias respuestas a mis preguntas que te molestan, si no sabes perdonar, ni sabes pedir perdón, si sientes que hiciste algo mal y falta saldar cuentas, si te olvidaste de tus padres, tus abuelitos, tu familia o amigos, si tienes miedo a hacer lo correcto en tu vida, si sientes que hay un vacío en tu vida, si sientes sed de Dios, si sientes que estás perdiendo tiempo en esta vida y no estás haciendo lo que sientes que deberías hacer, si no te entregaste a Dios totalmente, entonces Dios tiene una solución para ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, te dan la esperanza de salvación y de nacer de nuevo hoy. Jesucristo está aquí, está en el lugar donde estás, para que puedas pedir perdón por el mal que hiciste y para que puedas pedir perdón a otros y saldar cuentas con otros.
El Padre está con nosotros para enseñarnos por medio de su palabra a relacionarnos y amar a nuestros padres. Nos enseña a amar a nuestras familias, a nuestros amigos. Necesitas tomar la decisión aquí y ahora de morir al pecado, buscando a Jesucristo y su Espíritu Santo para que te ayude en el proceso. Necesitas que Jesucristo entre a tu corazón como tu Señor. Necesitas a Jesucristo para llenar el vacío en tu vida, para que te pueda saciar tu sed de Dios. Necesitas el Espíritu Santo para que te ayude a tomar las buenas decisiones y que puedas hacer tu vocación y cumplir el plan que Dios tiene para ti. Necesitas entregar toda tu vida a Dios y depender totalmente de Él. Dios está aquí, está en el lugar donde me estás escuchando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí, en este lugar. Está en el lugar donde tú estás. Dios está en vuestros corazones. Quisiera que oremos en este momento. Cierre sus ojos allí donde está. Gracias, Señor, por esta oportunidad de entregar tu palabra. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Dios Todopoderoso, que todo lo sabes, sé que estás con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Dios, te agradecemos tu gran amor por nosotros. Dios mío, pido perdón por el mal que hice y ayúdame a pedir perdón a otros a quienes hice daño. Asumo la responsabilidad de mis pecados y errores. Padre, enséñanos a leer tu palabra. Enséñanos a relacionarnos y amar genuinamente a mis padres, a mi familia, mis amigos, a mi prójimo. Hoy tomo la decisión de morir al pecado. Quiero que Jesucristo sea mi Señor y entre a mi corazón. Quiero que tu Espíritu Santo llene mi corazón y me ayude en mi caminar. Ya no quiero tener mi corazón vacío. Y ya no quiero tener sed de Dios. Quiero estar lleno del amor de Dios. Quiero que Jesucristo y su Espíritu Santo llenen mi corazón vacío. Dios, manda a tu Espíritu Santo para que me ayude a tomar buenas decisiones y que pueda descubrir y hacer mi vocación para lo cual tú me creaste. Hoy entrego toda mi vida. Hoy entrego toda mi vida a Dios. Te pido que me ayudes a depender totalmente de ti. Yo sé que tú, mi Dios, estás aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí en este lugar donde estoy. Yo sé que ahora Dios está en mi corazón. Gracias, Dios, por hacerme tu hijo y formar parte de tu reino. Gracias por ser parte de tu iglesia. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.